Y hoy estaremos pues con esa prédica de Romanos capítulo 11, versículo del 11 al 24. Es una enseñanza muy bonita. La salvación de los gentiles. Óyase bien, la salvación de los gentiles. Abarca mucho. Así que, hermano William, buenos días, los micrófonos son suyos. Amén, hermano Randy, muchas gracias nuevamente. Dios te siga bendiciendo, varón de Dios. Dios siga bendiciendo esa audiencia que todos los domingos nos acompañan. Y esos hermanos que por primera vez se conectan, que Dios me los bendiga grandemente y poderosamente. Que la mano poderosa de Jehová se manifieste en esta hermosa mañana, en cada familia, en cada persona que están escuchando esta palabra de Dios y que están en esta programación. Dios me lo bendiga grande y poderosamente. Hoy vamos a estudiar así como estaba indicando nuestro hermano Randy. En Romanos capítulo 11, versículo 11 hasta el versículo 24. Se titula La salvación de los gentiles. Dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Gracias, Jesús, por tu santa, bendita, maravillosa y poderosa palabra que tú nos dejaste aquí en la tierra, Padre Santo, porque es el manual de nuestro diario vivir. Gracias, Jesús, porque tú nos hiciste a tu imagen y semejanza y subiste al cielo, pero nos dejaste el manual de vida, el manual para que no tropecemos, el manual para salir de todo engaño que el enemigo pone en la raza humana. Gracias, Jesús. Amén y amén. La salvación de los gentiles. Aquí vamos a hablar y cómo Dios compara a los gentiles. Amén. Nosotros vemos claramente la palabra gentil en el diccionario o en el vocablo hebreo. ¿Qué significaba gentil? Es más, el domingo anterior también lo estuve explicando. Gentil son gente que no son
de Israel, amén, son personas que no están sometidas a las leyes hebreas. O sea, todo aquel que no estaba sometido a las leyes hebreas, todo aquel que no fuera judío, la llamaban gentil. Entonces, la palabra gentil prácticamente era una ofensa para los otros países, porque para los hebreos el gentil eran personas inmundas, y en parte tenían razón. ¿Por qué? Porque no eran herederos de Abraham, no eran de la genética de Abraham, no eran de la biología, de la genética biológica de Abraham, no eran de la sangre de Abraham. Y como Dios hizo pacto con Abraham, amén, y Dios le dio leyes a Moisés, todos aquellos que no guardaban esas leyes, que eran los extranjeros, eran impíos, incircuncisos, inmundos, y aún le llamaban perros. Amén. Los gentiles no creen que eran, ay, qué persona más gentil, qué amable. No, el gentil no es el gentil de aquí que le llamamos hoy, aquí en el buen español. El gentil en el hebreo eran personas inmundas, perros. Amén. Amén. Personas que podían contaminar espiritualmente a los judíos, y ellos se apartaban de los gentiles. Sin embargo, en el español de nosotros, una persona gentil es una persona mala, una persona amable, bondadosa. Entonces el gentil del hebreo no es igual que el gentil del español. Amén. Entonces vemos, hermanos, cómo llega la salvación a los gentiles. Amén. A los perrillos, a los inmundos, a todo aquel que no es judío. Dice, digo pues, viene la pregunta, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. O sea, que el pueblo de Israel, el pueblo judío, ellos entraron en transgresión. Amén. ¿Qué significa transgresión? Transgresión es acción de transgredir. Quiere decir quebrantar o violar un precepto, una ley o un estatuto. Entonces, ¿qué le sucede al pueblo de Israel? Quebrantaron la ley de Moisés, porque ninguno de ellos pudo cumplirla, dice la palabra. A consecuencia que ellos fueron transgresores de la ley, fueron transgresores de la fe. Amén. Y no solo eso, ellos no creyeron, hermano, ellos no creyeron en Jesús. Amén. Ustedes saben, hermano, que Jesús fue enviado a la tierra solamente al pueblo de Israel. Jesús no fue enviado a los panameños, ni a los europeos, ni a los asiáticos, a predicar el evangelio y a salvarles. No, no creamos eso. Jesús solamente fue a salvar a los judíos. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué nos alcanza la salvación a nosotros? Simplemente porque los judíos rechazaron a Jesús, no creyeron en Jesús, y no solo que no creyeron, lo mataron, dice la palabra de Dios, y ustedes conocen esa historia. A Jesús no lo mataron los chinos, a Jesús no lo mataron aún los romanos, a Jesús no lo mataron los europeos, ni los panameños, ni los ticos, ni los colombianos. A Jesús lo mataron los judíos. Amén. Entonces, por eso la Biblia dice en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Aquí vemos a través de Juan 1:11 y 12, que Jesús vino a los suyos, Jesús vino a los del pueblo de Israel, Jesús vino a los judíos. Pero ¿sabe qué pasó? Ellos no los recibieron, desecharon a esa promesa de salvación y lo mataron. Qué triste, hermano. Jesús viene a salvar a los judíos y los judíos en agradecimiento matan al que los viene a salvar.
Qué dolor y qué pena, hermano, qué tristeza. Que alguien te vaya a ayudar a ti, que alguien te vaya a salvar, que te estás ahogando. Y después que te ahoga, viene ese hombre, viene y te mata a ti por agradecimiento. Es una historia triste, hermano, pero totalmente real. A consecuencia de que el pueblo de Israel le dieron la espalda a Jesús, no lo recibieron. El Padre Dios dijo, pero entonces, ¿qué va a suceder con mi Hijo Jesucristo? ¿Será que yo lo mandé en vano a la tierra? ¿Será que su sangre que Él derramó en la tierra fue por gusto? ¿Los judíos no lo aprovecharon? ¿Qué sucede? Entonces dice Dios, bueno, si mi pueblo Israel, con la cual yo hice el pacto con Abraham, Jacob e Isaac, no guardaron ese pacto, no guardaron esa promesa, no aprovecharon, no amaron a mi hijo, entonces yo les voy a dar esta salvación a todos los otros países. A todo el que no es judío, ahora se va a salvar. Por eso dice el versículo 11 de Romanos 11. Digo pues, han tropezado los israelitas para que cayesen. En ninguna manera. Pero su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Aquí el versículo 11 nos explica claramente que a través del rechazo que tuvieron los judíos, entonces la salvación y las bendiciones vinieron a nosotros los gentiles. ¿Para qué? Para que los judíos tuvieran celo de nosotros. Todo aquel que es gentil, que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, la salvación ya lo alcanza. Amén. Y lo que desecharon los judíos, ahora tú lo aceptas, tú lo aprecias, tú lo recibes y tú lo amas. Y esa gloria eterna, el reino de los cielos, que era solamente para ellos, como ellos lo desecharon y como mataron al único camino para ir al cielo, que es Jesucristo, porque la palabra dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo hecho hombre. O sea, como ellos desecharon el único camino, el único puente para ir al cielo, ahora nosotros venimos y la alcanzamos. Gracias a que ellos no apreciaron, no amaron a Jesús. A veces sucede esto en la tierra, hermano. Dios da una hermosa familia, una hermosa esposa, un hermoso esposo. Cuando digo hermoso, son personas que tienen el amor de Dios en su corazón. Pero muchas veces están unidos en yugos desiguales y el hombre no aprecia a su mujer que lo ama, que le sirve, que se desvela por el bienestar de él y de sus hijos. Y no lo ven, están ciegos como el pueblo de Israel y desechan. Amén. Traicionan, engañan a su esposa, o puede ser viceversa el hombre hacia el hombre. Y viene esa hermosa mujer, consigue un hermoso hombre, otro más, y después él tiene celo. O viceversa, la mujer tiene celo del hombre porque consiguió otra mujer. Una mujer que sí lo valora, que sí lo ama, amén, que ve las cualidades que esa otra persona no veía. Entonces se provocan a celo. Decía mi abuelita, que en paz descanse, no rajan la leña ni prestan el hacha. Así mismo sucedía, hermanos, con el pueblo de Israel. Amén. El pueblo de Israel ahora nos tiene celo a nosotros los gentiles, porque nosotros sí abrazamos, sí aceptamos, sí amamos a Jesús, al que ellos desecharon, al que ellos mataron. Amén. Y dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. O sea, cualquier judío que reconozca sus pecados, así como nosotros los gentiles reconocemos nuestros pecados, Jesús vuelve y lo perdona. Amén. Cuanto más a sus pueblos. Entonces, dice, por si alguna manera
pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Aquí vemos que Pablo explica, amén, que a través de la salvación de los gentiles, ya los judíos tienen celo de nosotros. El mismo Pablo explica que él provoca a celo a los de su sangre, a los de Israel. ¿Por qué? Porque Pablo era judío, era de Israel, y fue el primero que salió a predicarle a los gentiles. Porque Dios lo mandó a predicarle a los gentiles. Le dijo: Pablo, como mis hijos, como mi pueblo Israel, no me amaron, me desecharon. Ahora lo que ellos desecharon, tú se lo vas a enseñar a los gentiles. Tú se lo vas a predicar a los gentiles. Y por primera vez sale el evangelio de Jesucristo, sale el plan de salvación de Jesucristo para los hebreos, para los efesios, para los corintios, para los gálatas, para los romanos y para todos esos pueblos que no eran judíos. El primero que salió a predicar ese plan de salvación fue Pablo. Por eso Pablo dice: por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Pablo mismo está consciente y él sabe que ahora los judíos tenían celo de los gentiles, porque después que tuvieron la oportunidad y desecharon y mataron a Jesús, ahora los gentiles aman, aceptan, acogen en su vida el plan de salvación y la sangre de Jesucristo. Entonces dice el 16: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí, hermano, vemos claramente dos ejemplos. Dice el versículo 17: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Aquí Pablo, con la sabiduría que Dios le regaló, Pablo compara al pueblo de Israel como un olivo original, un buen olivo. Amén. Pero Pablo compara a los gentiles como un olivo silvestre. Ahora, ¿qué comparación hay entre un olivo silvestre y entre un verdadero olivo natural? La diferencia, hermanos, que el olivo silvestre es como una parra. El olivo silvestre no crece mucho. Amén. El olivo silvestre en muchos lugares le llaman acebuche y adopta la forma de arbusto o de un matorral. En cambio, el olivo bueno puede alcanzar hasta 15 metros de altura, mientras que el olivo silvestre solo alcanza 1 metro a 2 metros por mucho. Es como una zarza, como un matorral. Amén. Y las hojas del olivo silvestre son ovaladas y pequeñas, y sus frutos son pequeños. Amén. Sin embargo, el del olivo natural, sus frutos son grandes. El árbol crece hasta 15 metros. Y aquí Pablo compara estos dos olivos: el olivo silvestre, que somos nosotros los gentiles, y el olivo natural, que son los del pueblo de Israel. Entonces sigue diciendo la palabra claramente. Amén. En la comparación, estamos explicando la comparación en que Pablo asemeja el olivo silvestre como nosotros los gentiles y el olivo natural o el buen olivo como el pueblo de Israel. Y sigue diciendo el 18: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Aquí hay un vivo ejemplo. En el momento vemos que Jesucristo es el árbol,
Jesucristo es el árbol de la vida. Jesucristo es el que nos transmite la vida a nosotros a través de su sábila, su rica y nutrida sábila. Amén. Que es la sangre de Cristo. La sábila en este árbol es la sangre de Cristo que perdonó nuestros pecados, que redimió nuestros pecados. Y a través de la sangre de Cristo nosotros alcanzamos el perdón de pecados y la salvación, claro está, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y le pedimos a Jesucristo que nos lave con su sangre. Entonces, eso mismo lo compara el apóstol Pablo en el versículo 17, donde dice la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, que el pueblo de Israel, cuando desechó a Jesucristo, sus ramas fueron cortadas del tronco. Cuando una rama es cortada del tronco, hermano, se seca y se muere. Amén. ¿Por qué? Porque el que da la vida es el tronco a través de sus raíces. A través de las raíces sabemos claramente que la raíz absorbe, amén, absorbe todo el nutriente de la tierra, todas las vitaminas, todo lo que necesita, lo absorbe las raíces, amén, todos los minerales, el agua, la sal, el azúcar de la tierra, y la sube por la corteza hacia las ramas para que las ramas den los frutos. Pero el pueblo de Israel, cuando mataron y desecharon a Jesús, dice la palabra que estas ramas, aunque fueran de un buen olivo, de un excelente olivo, fueron cortadas. Y no importa la calidad de rama, hermano, si son de un buen árbol, si están cortadas se mueren. Amén. Se mueren, hermano. Pero entonces, ¿qué hizo Dios? Agarró las ramas de los olivos silvestres, que aquí somos comparados nosotros, como le expliqué, que los gentiles somos los olivos silvestres y los del pueblo de Israel son del buen olivo o del olivo verdadero o olivo original. Pero como este tronco quedó sin ramas, sus raíces quedaron vivas, su tronco quedó vivo, su corteza quedó viva. Y viene Dios, agarró las ramas de este olivo silvestre, que somos nosotros, los incircuncisos, los gentiles, los perrillos, agarró las ramas y se las amarró al tronco. Amén. Hizo un injerto. Un injerto es agarrar una rama de una clase, amén, ponerla ahí mismo donde está abierta la yema del árbol, la amarran y empieza la rica savia a transferirse en las ramas en que fueron injertadas. Por eso Pablo compara que nosotros los gentiles fuimos injertados en el tronco, en el árbol del buen olivo. Amén. Y esa rica savia fue transferida, fue subida a estas ramas de olivo verde. Y en el momento que las ramas del olivo silvestre de mala clase, que daba el fruto pequeño, nos sustentó, nos redimió, nosotros empezamos a dar frutos grandes y frutos buenos por el nutriente que nos transmitió el verdadero tronco, que fue Jesucristo. En el momento que nosotros, los gentiles, los de olivo silvestre, hemos creído a Jesús sin verle, Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendición! Nosotros que estábamos destinados a ser, hermano, un higo silvestre, que no crecía mucho, lo más 1,5 metros, 2 por mucho, comparado al pueblo de Israel, que era un olivo natural de 15 metros. Pero ellos no amaron, ellos no apreciaron, amén, no apreciaron a Jesús. Lo que hicieron fue que lo rechazaron y lo mataron.
Entonces dice Dios, ahora les voy a dar a celo a mi pueblo. Les voy a dar a celo, les voy a dar celo. Ahora todo aquel que no cree es cortado. Y aquel que cree le injerto en el tronco de mi Hijo Jesucristo. Y ahí la sangre de Cristo se va a transferir. Amén. Ahí la sangre de Cristo le va a lavar sus pecados. Ahí la sangre de Cristo va a correr por sus venas. Y la salvación los va a alcanzar. Y van a dar los frutos que no pudieron dar los judíos. Ahora, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que yo tengo preparado para los gentiles. Para aquellas ramas verdes que fueron injertados en el tronco de vida, que es Jesucristo. Hermanos, Jesucristo vino a salvar a los suyos. Y eso lo encontramos en la Biblia. Hermanos, me están diciendo que se escucha muy alto la música y que mi voz no se escucha. Me están reportando. Hermano, no sé, me están reportando que la música está muy alta. Seguimos, hermano. Vemos, hermano, entonces. Vemos claramente, hermanos, que nosotros somos ese olivo silvestre. Y gracias a Dios, gracias al Cristo de la gloria, que porque los judíos mataron a Jesús, nosotros lo aceptamos. Amén. Lo aceptamos en nuestras vidas. Le decimos a Dios que sea nuestro Padre por la fe en Abraham. Y gracias por la fe, hermano, por la fe nosotros somos salvos. Porque nosotros no somos del linaje, nosotros no somos del linaje de Abraham. Nosotros no somos de la sangre de Abraham. Pero ¿saben qué? Tenemos la fe de Abraham. Y gracias a la fe de Abraham, pasamos a ser hijos de Abraham por la fe. Y la Biblia dice que todo el que tiene fe es hijo de Abraham. Somos hijos de Abraham por la fe, no por la sangre. Eso nos constituye en ser judíos espirituales, israelitas espirituales. Hermano, ustedes saben que en San Juan 5:18 dice claramente que los judíos mataron a Jesús porque no guardaba el sábado, no guardaba las leyes. Los mismos judíos, hermanos, no aceptaron a Jesús. En Mateo 15:1 y 2 también nos habla claramente que los judíos mataron a Jesús porque no guardaba las leyes, no guardaba el sábado, hermano. Y qué triste que hoy en día te están matando con la lengua muchas religiones muertas, fariseas, porque tú no guardas el sábado. Hermano, lo que tú escuches, no te desanimes. Confórmate de que estás amarrado en el tronco de salvación. De que eras verdad que era un gentil, eras un impío, era un perro, pero ahora Jesucristo agarró tu rama de olivo verde y lo anexó, lo injertó al tronco de vida. Y ahora tú vas a dar vida y vas a dar fruto. Los frutos que no dieron los judíos por estar guardando el sábado, por estar guardando la ley de Moisés, ahora la vas a dar tú. Ahora la vas a dar tú y voy a dar yo los frutos, porque ahora esa rica savia, que es la sangre de Cristo, que gira, que fluye por nuestra vida, nos ha redimido de todo pecado, nos ha lavado con su sangre y ahora somos hijos legítimos del Dios de la gloria. Ustedes pueden ver también, hermanos, en Mateo 15:21 al 28, donde vino una mujer de Canaán, amén, para que Jesús le echara un demonio, un espíritu inmundo a su hija. Ella no era judía, era de Canaán, de otra región, de otro país. Y Jesús claramente le dice aquí en el versículo 26, le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea que la misión de Jesús solamente era salvar a los judíos. Pero aún habían personas que eran judías que tenían más fe que los mismos judíos. Y la fe era tan grande que la salvación alcanzó a esta mujer cananea
y ahora nos alcanza a nosotros por la fe. Amén. Las ramas que fueron cortadas originales, ahora en esa rama, en ese espacio, ahora Jesús nos injertó al tronco de vida que somos nosotros, hermanos. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias, Jesús. Gracias, Padre de la gloria, porque me escogiste a mí siendo un olivo silvestre, un olivo significante, un olivo que no crecía. Yo era una parra, Padre Santo, pero gracias al que el verdadero olivo, al que los judíos desecharon, a ese que los judíos mataron, ahora Jesús, yo sin verte, yo he creído en ti. Ahora dame la fe que no tuvieron los judíos, dame el amor que no tuvieron los israelitas. Ahora yo te amo, Jesús, yo te amo, Cristo de la gloria, y yo te pido, Jesús, que yo, como un gentil, tú me laves con tu sangre. Injértame, Jesús, en el tronco de vida que eres tú. Y esa rica savia que fluye en todo tu tronco, empieza a fluir en toda mi vida. Y toda hoja seca, toda rama seca, se empieza a restaurar en este momento. Jesús de Nazaret, restaura mi vida. Restaura mi cuerpo. Restaura mi espíritu que es tan seco. Porque esa savia no recorría mi cuerpo. Pero ahora que yo me fusiono a ti, Jesús, ahora que yo me injerto a ti, tu rica savia, que es tu sangre, fluye por mi vena y me dan vida en abundancia y me dan salvación. Jesús de Nazaret, perdona todos mis pecados. Perdona los pecados que yo cometí en